¿Qué ocurre con los bebés o los incapacitados o los discapacitados mentales? Bueno, muy importante la pregunta, porque hay bebés que mueren en infancia y hay personas que tienen tantos defectos mentales que ni pueden entender el Evangelio. Entonces, ¿hay esperanza para esa gente? Bueno, es muy interesante que los teólogos del siglo XVI tomaban en cuenta esta pregunta. Por decir, y hay que leer cuidadosamente lo que la Confesión de Fe dice. Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu. ¿Y qué se elimina? No por la palabra, porque no pueden escuchar la palabra, no son capaces para escuchar ni entender la palabra. Entonces, lo que la Confesión dice en estos casos, cuando tiene que ver con los elegidos, el Espíritu Santo va directamente y no usa el medio ordinario, la palabra, en esos casos. Dice, y son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo quiere. En la misma condición están todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Entonces, ser llamado externamente quiere decir ser llamado por la palabra. Ser llamados internamente es por la obra del Espíritu Santo. Y es muy interesante que la confesión expresa esta convicción y combina la condición de los infantes con la condición de los incapaces, porque los dos son incapaces, mentalmente incapaces, para poder comprender la predicación de la palabra, y por eso, en esos casos, si van a ser salvos, llamados eficazmente por medio de un toque, una obra específica y sola por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar un poquito más de esto. La confesión de fe se cuida de no decir nada más de lo que dice la Biblia. ¿Ok? Lo que la confesión de fe no dice es que todos los infantes que mueren en infancia son salvos. No dice eso. Tampoco dice que no son salvos todos los que mueren en la infancia. Entonces, no dice ni una cosa ni la otra. Lo que dice es que los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio de una obra directa del Espíritu Santo. Igual con los incapacitados o los discapacitados. La respuesta se encuentra verdaderamente en la elección secreta de Dios, que voy a decir más adelante que en verdad no es mi preocupación. Tiene que ver con la elección, con la voluntad secreta de Dios. Estos asuntos no son mis preocupaciones. ¿Cuál es mi preocupación? ¿Cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es predicar las buenas nuevas de Cristo a todos, sin discriminación. No es mi responsabilidad tratar de discernir quiénes son los elegidos o no. Eso no es mi capacidad tampoco, ni parte de mi descripción de trabajo. Soy incapaz de ir allá. Eso es responsabilidad 100% de nuestro Dios soberano. Mi responsabilidad es cooperar con este gran plan, y aún con este llamamiento eficaz, yo participo por predicar, fielmente predicar
el Evangelio. La respuesta se encuentra verdaderamente en la elección secreta que yo no conozco de Dios. La Biblia no dice que todos los que mueren en la infancia se salvan. No dice al revés tampoco. No dice que no son salvados. Dice los niños elegidos que mueren en la infancia. Y estoy enfatizando esto porque ahora, hoy mismo, hay mucha controversia aquí en los Estados Unidos acerca de este mismo punto. Algunos pastores muy, muy famosos han dicho que todos los niños que mueren en infancia son salvos. Y otros que dicen que todos los que mueren sin escuchar el Evangelio que son salvos. Ninguna de las cosas se encuentra en la Biblia. ¿Ok? Tenemos que enseñar solo lo que la Biblia enseña y no ir más allá de lo que la Biblia dice, ni predicar menos de lo que la Biblia enseña. Bueno, número 4, la Biblia no dice que todos los que mueren en la infancia no se salvan. Ya dije eso. Entonces tenemos este ejemplo de David con el bebé que se murió. Es muy, muy interesante. Y hay que tener cuidado de no ir más allá de lo que este pasaje enseña, ni enseñar menos. Vamos a ver lo que el texto dice. David respondió, porque estaban preguntando por qué no estaba de luto y porque ya se había muerto el bebé, el bebé que tuvo con Betsabé. En verdad, y entendemos por el texto que fue parte de la disciplina de Dios en David para llamarlo al arrepentimiento. Entonces fue un acto muy bondadoso de Dios tomar al bebé. David respondió, en verdad, que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Pregunta retórica. Yo iré a donde Él está. Yo iré a donde Él está. Hay que recordar que David es un profeta. Aunque Él ya no volverá a mí. Bueno, ¿qué dice este texto? Por lo menos nos da esperanza, ¿verdad? Nos da esperanza acerca de la realidad de que Dios llama eficazmente a algunos infantes que mueren en infancia. Llamó a porque la misma palabra del profeta. Yo iré a donde Él está. Bueno, vamos a ver este punto. También le llevaba niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Pero Jesús llamó a los niños y dijo, dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Bueno, no quiero tampoco ir más allá de lo que este texto enseña, pero vemos que a través de los evangelios Jesús presta mucha atención a los niños. Aquí no podemos ir más allá de lo que la Biblia enseña con claridad, pero en el momento de crisis pastoral, ¿qué diríamos a la mamá miembro de nuestra iglesia cuyo infante ha muerto? Bueno, diríamos que Dios es soberano y misericordioso. Y basado en las palabras del profeta David, se puede decir a la mamá, hay esperanza. Yo iré a donde Él está. Sin garantizar nada, hay mucha esperanza. Dios es sumamente misericordioso. Vamos a confiar en Dios de que Él ha llevado a la gloria a este infante. No soy profeta. No puedo decir eso con confianza ni con dogmatismo. Pero, por ejemplo, por lo menos tenemos un ejemplo de un infante que Dios
había llamado eficazmente. Y también tenemos otros ejemplos. Tenemos ejemplos de infantes que Dios había llamado mucho antes de que ellos pudieran entender el Evangelio. Juan el Bautista. Lucas nos enseña que estaba lleno de Espíritu Santo en el vientre de su mamá. Entonces él expresó gozo al acercarse a su primo Jesucristo. Los dos estaban en el vientre de su mamá. Tenemos el ejemplo de Jeremías, que dice que Dios le había llamado antes de formarlo en el vientre de su mamá. Entonces sabemos que Dios puede y a veces va más allá o no usa los medios ordinarios. No usó los medios ordinarios cuando llamó a Juan el Bautista y cuando llamó eficazmente a Jeremías, porque Él es soberano y Él había erigido a esos hombres mucho antes de la creación del mundo, y si Él quiere ir a llamarlos eficazmente mucho antes de su habilidad de poder entender el Evangelio, entonces que lo haga, es Dios. Entonces estamos haciendo argumento que vamos a dejar todo esto en las manos de Dios. Si Dios quiere llamar a un infante que muere en su infancia, que Dios reciba toda la honra y gloria. Y vamos a predicar esa esperanza y esa posibilidad sin dogmatismo. Es un poco difícil, pero vamos a darle a la mamá esperanza. Yo también quisiera tener ese tipo de esperanza. Y bueno, y otra vez vamos a volver a nuestra responsabilidad. Es que no nos preocupamos por la voluntad secreta de Dios. Entonces no estuve presente cuando Dios eligió a su pueblo. No participé en esa discusión tampoco. Pero Dios lo hace. Dice Pablo, lo hizo para la alabanza de su gloriosa gracia. Dios no tenía que hacerlo. Dios no fue ni es obligado a elegir a nadie. Dios es justo y bueno si no salva a nadie. Entonces tenemos que, de nuestra parte, tenemos que darle las gracias a Dios por su gracia. Tenemos que darles gracias y alabarlo por su soberanía. Pero también vamos a entender que parte de su soberanía es planificar mi propia participación y colaboración en la obra de llamar eficazmente a los elegidos. ¿Y cómo lo hago? Vamos a ver que por orar, por amar y por predicar el medio que Dios usa ordinariamente para salvar a los elegidos. La predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios. Dando preguntas sumamente difíciles hoy. Y cada una de estas preguntas requiere más estudio, pero estoy dando un panorama para que por lo menos sepan que existen estas preguntas en la mente de casi todos. ¿Qué pasa con la gente moral y la gente de otras religiones? Quizás hoy en día es la pregunta más frecuentemente hecha. Entonces ustedes, los cristianos, son sumamente arrogantes por decir que solo por creer en su Dios una persona pueda vivir eternamente. Bueno, ¿qué dice la confesión y qué dice la Biblia? Algunos pueden probar o saborear las cosas del Señor. Participar en actividades cristianas es un paráfrasis de lo que dice la confesión. Vamos a leer lo que dice la confesión. Ok, voy a leer desde la confesión capítulo 10, el párrafo 4. Los otros no elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra, ¿entendido? He predicado mi sermón, han respondido, han profesado su fe, pero no son elegidos y no entienden de verdad y su fe no es genuina. Esa gente tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu. Sin embargo, nunca vienen verdaderamente a Cristo y por tanto no pueden ser salvos.
mucho menos, bueno, vamos a tocar este punto primero. Y el texto que he puesto aquí, que en un sentido apoya esta enseñanza, es el de Hebreos 6, versículo 4. Porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, interesante que está hablando de gente que en verdad no son verdaderamente salvadas, iluminados, que han saboreado el don celestial, buena palabra, saboreado, pero no se han sujetado a Cristo, que han tenido parte en el Espíritu Santo, parte en sus operaciones, que han experimentado la buena palabra de Dios, son muy atractivos a la palabra, y lo ve muy hermoso, ve la ética cristiana hermosa, y ve la vida de muchos cristianos como muy atractivas, y han experimentado los poderes del mundo venidero. ¿Han visto milagros? Quizás han sido recipientes de milagros. O, según la misma palabra de Cristo, han hecho milagros. Pero después de todo esto, se han apartado, renueven su arrepentimiento. Dice que es imposible que se renueven su arrepentimiento. Pues así, para su propio mal, vuelven a crucificar al Hijo de Dios y no lo exponen a la vergüenza pública. Bueno, es un texto bastante difícil y no quiero exponerlo mucho, excepto por decir que en este libro de Hebreos se está hablando de judíos que habían saboreado, que han considerado, que fueron atraídos a Cristo, que empezaron a seguir a Cristo, pero que volvieron a su judaísmo, o por lo menos a ser judaizantes, es decir, volvieron a la ley. Y entonces el autor de Hebreos está muy preocupado por estos judíos que habían saboreado, que habían experimentado algunos de las operaciones del Espíritu Santo, que habían experimentado hasta milagros, entonces que habían participado y se han gozado en la comunión de los santos, pero al fin de cuentas en verdad no eran gente salvada. Y la confesión de fe, con toda astucia, habla de esa realidad. No es una posibilidad, es una gran realidad que existe en nuestras iglesias hoy en día. Las personas morales, la F, que viven a la luz de la naturaleza, ya habíamos empezado a hablar de esto al principio, toca otra realidad, se dirige al asunto en que las personas que nunca habían escuchado las buenas noticias de Jesucristo, ¿cómo es que Dios puede condenar a una persona por no creer en el Cristo cuando nunca habían escuchado nada acerca de este Cristo? Y una de las respuestas compasivas, bueno, según esta gente, porque la gente se considera más compasivo de lo que es Dios, dice que, oh no, Dios lo va a juzgar según ellos se han conformado a la luz que ellos han recibido de la naturaleza. Entonces, si vive, si como el apóstol Pablo enseña en Romanos 1, todo el mundo conoce varios atributos de Dios, hasta entienden que Dios es santo y que ellos no. Pero si, según esta teoría, si ellos viven fielmente conformes a la luz de la revelación que han recibido de la naturaleza, no de la Biblia, no de la religión cristiana, Dios les va a juzgar basado en cómo ellos han respondido a esa revelación de la creación que han recibido de la creación. Y la confesión de fe dice que no. Entonces dice así:
Mucho menos pueden los hombres que no profesan la religión cristiana ser salvos de otra manera, aun cuando sean diligentes en ajustar sus vidas a la naturaleza y a la ley de la religión que profesan. Y otra vez, no sé, no debo, pero pudiera mencionar nombres de pastores, evangelistas, sumamente conocidos y famosos que han dicho esto, que la gente que responde bien a lo que saben o a la revelación que conocen, Dios los va a juzgar basado en eso. Pero en un sentido es la verdad, porque hasta Cristo mismo enseñó que aún en el infierno hay una estructura y una severidad de castigos. Y algunos van a recibir muchos latigazos y otros muy pocos. Es lo que Jesús mismo enseñó. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la salvación. Y la Biblia dice, bueno, tocando el versículo otra vez, Pablo enseña que por instinto, por naturaleza pecaminosa, aun cuando una persona conoce los atributos de Dios por medio de la naturaleza, ¿qué hace con esa revelación? Pablo dice que con su maldad obstruyen la verdad. Y otra versión dice, detienen la verdad. Otra versión en inglés dice, reprimen, suprimen la verdad. No quieren ver esa verdad porque saben que esa verdad implica responsabilidad, implica obediencia, implican el señorío del Creador y no quieren nada que ver con eso. Y la Biblia enseña en todas partes que la naturaleza pecaminosa del ser humano resiste la autoridad de Dios. Y por eso la confesión de fe dice que nadie se salva por responder a la revelación que han recibido por la luz de la naturaleza. ¿Ok? Muy bien. Pero vamos a ver que hay otro asunto de que la gente que obedecen las normas, los requisitos con fidelidad y sinceridad de su propia religión. Entonces la confesión de fe dice, la oración 3, mucho menos pueden los hombres que no profesan la religión cristiana ser salvos de otra manera, aun cuando sean diligentes en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan, y el afirmar que sostener que lo pueden lograr así o lograr la salvación es muy pernicioso y detestable. Entonces la confesión dice que no, la salvación no se encuentra en otras religiones, no importa que tan sincera fuera la persona. Y bueno, y vamos a decir otra cosa un poco más acerca de esto, pero primero vamos a examinar lo que la Biblia enseña con claridad. Juan capítulo 14, el texto famoso que aborrece el mundo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. No hay otro camino hacia el Padre, hacia Dios, sino por Cristo, que es Dios mismo en carne. Aquí era Dios para ser salvo por Dios. Era Jesucristo. 1 Timoteo 2, versículo 3. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Señor, pues Él quiere que todos sean salvos. Un comentario sobre quiere, hay varias expresiones de la voluntad de Dios. Hay decreto y también hay disposición. Y Dios quiere que todos sean fieles a sus esposos, pero no ha decretado que todos fueran fieles a sus esposos. Dios puede querer, en el sentido de su disposición, que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y tiene nombre. Su nombre es Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre divino, Jesucristo. Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro
hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Ok, vamos a considerar esto, las implicaciones de esta enseñanza. Y ahora estamos en el área de conciencia, estamos en el área de opinión. Ok, pero yo creo que valdría conectar este problema de los de otras religiones, problema de los que nunca han escuchado el nombre de Cristo ni su plan de salvación, ¿cómo los va a juzgar? Otra pregunta, ¿hay esperanza para ellos? Digo, ¿hay esperanza que si nunca han escuchado el Evangelio? Bueno, vamos a hablar con claridad. Y vamos a argumentar así como argumentamos en cuanto a los infantes que mueren en infancia. Hablemos con claridad. Jesucristo es el Salvador. Nadie puede ser salvo excepto por Cristo. Vamos a empezar ahí. No hay salvación fuera de Cristo. Cristo es el Salvador. La salvación viene del Señor. No hay otro camino. No hay otra verdad. No hay otro sistema. No hay otro plan. Jesucristo es el Salvador. Es el Redentor. Es el camino. Es la verdad. Y no hay otro camino. Vamos a empezar ahí. Jesucristo es el Salvador. Nadie puede ser salvo excepto por Cristo y la obra regeneradora del Espíritu Santo de Jesucristo. Entonces esto es obvio. Si hay esperanza para esa gente que nunca han escuchado, Jesucristo es la esperanza. Y no hay otra esperanza. Jesucristo es la esperanza. Y si Dios en su soberanía y voluntad secreta, que no es nada de mi preocupación, salva a alguna persona de otra religión que no ha escuchado de Cristo ni de su evangelio adecuadamente, es porque Dios en su misericordia le ha llevado a Cristo directamente a esa persona más allá de sus medios ordinarios, sin usar los medios ordinarios. ¿Cuáles son? La predicación de la palabra del Evangelio y la obra redentora del Espíritu Santo. ¿Ok? Si Dios los salva así como salva al infante, por ir directamente por el Espíritu Santo para revelarle a Cristo a esa persona y para salvarlo por Cristo sin la predicación de la palabra de Dios. Y entonces, no estoy hablando dogmáticamente, estoy hablando de posibilidades nada más. Si lo hizo con Abraham, si lo hizo con Pablo. Y también recibimos reportes de los países musulmanes. Y hablé con un pastor anoche que está trabajando mucho con los musulmanes. Dice que Dios está revelando a Cristo a los musulmanes. Porque no es permitido que vaya ningún evangelista a esos países. Pero Dios está revelando a Cristo por medio de sueños a esa gente. No es su medio normal. No es su medio ordinario. Sabemos exactamente lo que son los medios. Y mi responsabilidad es usar esos medios. Pero si Dios lo haga de otra manera, bendito sea Dios. No es mi preocupación ni mi inquietud. En inglés diríamos, none of my business. No es mi negocio. Todo eso pertenece a Dios. Pero si lo hace por medio de revelarle directamente a la persona, darle a Cristo directamente, sin usar los medios normales y ordinarios de la predicación del Evangelio. Si el Espíritu Santo puede regenerar a una persona de otra religión no basada en la gracia de Cristo, no lo haría porque aquella persona viva según la luz que ha recibido, es decir, por medio de la revelación general, ni por su sinceridad en esa religión, ni por sus buenas obras, ni porque obedecen las moralidades de su propia religión, sino porque el Espíritu lo regenera sin usar los medios ordinarios
que Dios ha ordenado y mandado que nosotros usáramos ordinariamente. Y yo repetí esas palabras con propósito. Nosotros ordinariamente esperamos que la gente responda con fe cuando nosotros usamos los medios ordinarios que Dios ha decretado que nosotros usáramos. La predicación de la palabra de Dios, dependiendo de la obra del Espíritu Santo que llama eficazmente a sus elegidos a que crean en Cristo. Todo esto es un asunto que tiene que ver con las cosas secretas de Dios y no es una preocupación de nosotros. Así como la confesión de fe enseña, mucho menos los hombres que no profesan la religión cristiana, es decir, creer en Cristo por arrepentirse y creer en Cristo, serán salvos de otra manera, no pueden ser salvos de otra manera, aun cuando sean diligentes en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan. Afirmar y sostener que lo pueden lograr así es muy pernicioso y detestable. Entonces yo termino enfatizando esto. ¿Cuál es la aplicación? Orar. Así como Cristo oró por nosotros en Juan 17, así como Pablo oró por sus paisanos en Romanos 10:1, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Entonces, oramos por los perdidos, con amor, con compasión, con pasión, arrodillados. Que Dios bendiga la predicación de la palabra de Dios y que nosotros seamos fieles, número 2, en predicar el evangelio. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, como dijo Pablo a Timoteo, confiados en que Dios va a llamar a su gente a Cristo. El Señor Jesucristo animando a Pablo, muy desanimado, muy torturado, perseguido en la ciudad de Corinto. Se le apareció una noche y le dijo, el Señor dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando, no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Mucha gente. Bueno, gente elegida, gente que no ha respondido todavía. Pero Dios está diciéndole a Pablo, su evangelista, esta gente va a responder. Porque si tú sigas predicando, voy a enviar mi Espíritu Santo para llamarles eficazmente. Oremos. Gracias, Padre, por tu gran plan. Gracias por la claridad que nos has dado por nuestra responsabilidad. Pero sobre todo, gracias por tu misericordia, por la gloriosa gracia. Te alabamos por tu gloriosa gracia. Y gracias por elegirnos. Gracias por llamarnos en nuestros contextos, en nuestras familias. Gracias por todas las influencias que tú pusiste a nuestro alrededor para que te pudiéramos conocer, por escuchar el Evangelio y ser tocados eficazmente por tu Espíritu Santo. Gracias por recibirnos como tus hijos. Danos la pasión que Pablo tenía para ver la salvación de nuestros paisanos y de otras personas, de otros grupos. Y también ayúdanos a predicar fielmente el Evangelio, claramente el Evangelio, y con valentía, pero también con amor y mansedumbre. Todo esto, Padre nuestro, te pedimos para la gloria del Rey, Salvador, Redentor, Jesucristo. Y también gracias por la obra redentora, regeneradora del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, mil gracias por todos estos dones de tu gracia. En el nombre de Cristo. Gracias.